Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, comentar que las iniciativas son interesantes y constructivas y decir que la gran mayoría se está haciendo, pero no solo el Gobierno de Aragón, sino uno que además ha sido crítico con el Gobierno de España. Hay que decir que el Plan Digital 2025 es una buena iniciativa. Y hay que decirlo, y creo que se está también plasmando de una forma ya no desde la política, sino desde la gestión, que al final todos queremos que se busquen acciones en el propio territorio, y es verdad que se está haciendo bien. La clave es que se pueda hacer en tiempo y conforme a lo que nos demanda Europa. Es verdad que existen soluciones que se están haciendo de forma conjunta para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Ya no solo está el Gobierno de Aragón, sino están trabajando en las propias diputaciones en coordinación también con los ayuntamientos y también, ¿por qué no decirlo?, en poblaciones mayores de 5.000 habitantes. Miren, yo les voy a poner el ejemplo de Monzón, porque yo soy concejal de Innovación y Transformación Digital allí. Recientemente, la semana pasada, ya ha llegado la 5G. Tenemos 5G. Tenemos 5G. En el tema del despliegue de banda ancha lo hemos hecho con recursos municipales y también apoyándonos en la propia Administración, ya no provincial solo, sino especialmente también en la Administración regional. Y ya no solo es en la ciudad, sino que también está llegando a las propias áreas industriales. Y aludiendo a ese Plan 2025, uno de los polígonos ha sido señalado como zona blanca, con lo cual, del 2021 al 2027, una de las grandes compañías que existen a nivel nacional se van a encargar del despliegue de banda ancha. No es porque sea Monzón, en mi municipio, sino simplemente es algo que va a empezar a suceder en todos los pueblos de Aragón. Con lo cual, ahora lo que hay que hacer es intentar que ese Plan 2025 se desarrolle de una forma correcta y rápida en todos los municipios y que, naturalmente, el propio Gobierno de Aragón, en aras a ese objetivo que tiene de que Aragón sea un territorio lleno de oportunidades, ya no solo para luchar y para intentar incentivar la transformación digital, sino también de cara a todo lo que tiene que ser el reto demográfico. Hablamos de dar servicios, hablamos de centros de salud, hablamos de carreteras, pero no nos podemos hablar de que hoy en día, en el año 21 y con todos los retos que vienen por delante, la transformación digital y una correcta conectividad en cualquiera de los municipios de Aragón, sea el más grande de Zaragoza o sea el más pequeño de 7, 10 o 20 habitantes, tiene que tener una correcta conectividad, porque podremos luchar contra eso que todos queremos, que es luchar contra la despoblación, si dotamos de una correcta conectividad en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Con lo cual, nosotros votaríamos en contra de la primera iniciativa y, si se acepta en la segunda iniciativa la enmienda, votaríamos a favor.